buenas amantes de los umlaut, esto es Düsseldorf lleva umlaut, yo soy Alba, bienvenida a mi canal. Hoy os vuelvo a hablar de arte, concretamente de un grupo artístico que hubo en el siglo XX aquí en Düsseldorf y que se llama Das Junge Rheinland. De hecho, este grupo lo descubrí porque fui a ver una exposición en el Kunstpalast, que es un museo aquí en Düsseldorf, y no tenía ni idea de que existía este grupo. A mí me encantó y me han entrado muchísimas ganas de hablaros a vosotros de esta exposición y de este grupo artístico. Este grupo llamado Das Junge Rheinland, que significa la cuenca del Rin joven, no sé, no tiene mucho sentido si no es en alemán. Nació en 1919 y terminó en 1933. Y bueno, como puedes ver, estamos en 2019, con lo cual hace 100 años de que se fundó este grupo artístico y por eso han hecho esta exposición en el Kunstpalast. Y bueno, si te fijas en las fechas verás que este momento histórico en Alemania estaba dentro de la República de Weimar, así que si quieres más contexto histórico, ve a ver este vídeo de aquí en el que te explico qué fue la República de Weimar y cuáles eran sus valores. Pero así, resumiendo, digamos que en 1919 ya había terminado la Primera Guerra Mundial y lo que se buscaba era la paz y el progreso. Que Dios os bendiga la paz. Y que no se volviera a repetir una catástrofe humana como fue la Primera Guerra Mundial. Aunque bueno, luego veríamos que no se acabaría de conseguir, pero eso es otra historia. De hecho, durante el tiempo que duró este grupo artístico, la zona de Düsseldorf y alrededores fue ocupada por los belgas y por los británicos, con lo que realmente la situación que se vivía aquí era un poquito tensa. Y finalmente en 1933 algunos de los artistas integrantes serían tildados por el nazismo como artistas degenerados y serían perseguidos, torturados, sus obras serían quemadas, etc. Pero esto vamos a verlo con más detalle durante el vídeo, así que quédate hasta el final. Y del contexto histórico pasemos al contexto artístico, y es que en este momento estaban en auge las vanguardias artísticas. Estas primeras vanguardias artísticas surgieron a principios del siglo XX para renovar todo el arte. No sé si te acordarás que en este vídeo de aquí te hablé de Käthe Kollwitz, que no formaba parte de este grupo, pero sí que formaba parte del arte de esta época en Alemania, y ella era una gran renovadora del arte que, en vez de ser académico como había sido hasta el momento, ella pues cambió un poco la forma, y eso era lo que estaba de moda en aquel momento. Y por eso surgieron movimientos artísticos que lo que buscaban era cambiar el punto de vista, la técnica, la temática, cambiarlo absolutamente todo del arte. El nombre vanguardia tiene una nomenclatura militar, porque la vanguardia es justamente eso, los soldados que están delante de todo de una lucha. Entonces, con esto lo que querían decir era que ellos eran los que estaban delante de todo del arte para cambiarlo todo y todo fuera diferente a partir de aquel momento. Salen como por arte de magia los dos pies de Dalí. Algunos movimientos de vanguardia serían el expresionismo, el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo, futurismo, bueno, casi todo lo que acaba en ismo básicamente, y por ese motivo en español se le llama los ismos. Pero bueno, que básicamente lo que ellos querían hacer era cambiarlo todo, ser diferentes y no repetir lo mismo que se había ido repitiendo durante toda la historia. Por este motivo, algunos estilos artísticos de este momento se ven tan raros. Por ejemplo, el cubismo lo que busca es no mostrar la realidad desde un solo punto de vista, sino que quiere mostrar todos los puntos de vista en una misma superficie plana. Por eso es una cosa súper rara que no tiene ningún sentido. Lo mismo pasó con el surrealismo, que en vez de mostrar la realidad empírica, lo que buscaba era mostrar la realidad de los sueños. O el dadaísmo, que directamente lo que quería era crear un absurdo total y que nada tuviera sentido en esta vida. Y en Alemania el ismo que estaba más de moda era el expresionismo, así que sí, la mayoría de artistas de este grupo serían expresionistas, pero también habría surrealistas, dadaístas y bueno, básicamente todas las vanguardias artísticas.
El tema es que estos estilos artísticos surgieron a principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, pero durante la Primera Guerra Mundial y después de la misma continuarían, pero continuarían de una manera renovada. Esto lo enfoco mucho al grupo artístico del que vamos a hablar, ¿vale? Y es que muchos de sus integrantes y muchas de sus integrantes formaron parte de las tropas durante la Primera Guerra Mundial, con lo que te podrás imaginar vivieron los horrores más grandes de la guerra y sufrieron muchísimo, con lo que después de la Primera Guerra Mundial, en vez de tener un carácter tan idealista como se tenía antes de la Primera Guerra Mundial, había muchísima más conciencia social y política, y muchos de estos artistas buscaban la paz y eran militantes de partidos políticos. Algunos de estos ejemplos de artistas que lucharon en el frente serían Otto Dix y Lotte B. Brechner. Pero bueno, Das Junge Rheinland no fue el único grupo que se creó, sino que había grupos artísticos de este estilo por toda Alemania entera. Había en Dresden, en Berlín, en Múnich, en Viena. Con lo que ya no se agrupaban todos los artistas en un mismo punto, como sería la capital, Berlín o así, sino que en todas partes, de manera muy federal, había grupos artísticos de este estilo, y eso hacía que la riqueza artística de Alemania en esa época fuera inmensa. También fue el momento del nacimiento de la Bauhaus, pero esto ya te lo explicaré en otro vídeo. Así que suscríbete y así no te lo perderás. Ahora sí, vamos a hablar de este grupo, Das Junge Rheinland. De hecho, el propio Max Ernst, que era un artista surrealista que formó parte de este grupo, dijo que el grupo era zu schön wahr zu sein, demasiado bonito para ser cierto. Y es que este grupo es una muestra de la libertad social y artística que había durante la República de Weimar en Alemania. Este grupo pretendía ser un punto de unión de artistas tanto de Alemania como de toda Europa en general, y reunía artistas de todas las disciplinas como pintura, escultura, arquitectura, pero también música, fotografía, artes escénicas, poesía, absolutamente todo. Y además no se regía solamente a un estilo artístico, sino que, como ya he dicho, englobaba todos los estilos artísticos de las vanguardias. De hecho, llegó a tener alrededor de unos 400 integrantes, aunque en esta exposición del Kunstpalast obviamente pues no están todos los artistas y hay solamente 12 de ellos. Además, el propio edificio del Kunstpalast, que es donde tiene lugar esta exposición, fue diseñado por un miembro de este grupo. Este miembro se llamaba Wilhelm Kreis, y bueno, posteriormente este hombre se acabaría convirtiendo al nazismo y levantando bastante polémica dentro del propio grupo. Así que bueno, en general lo que este grupo quería era hacer que el arte fuera algo accesible para todo el mundo. El hecho es que hasta ese momento el arte solamente había sido exclusivo de aristócratas y de burgueses, de gente que tenía dinero. Lo puedes ver en este vídeo de aquí, en el que te hablaba del castillo Neuschwanstein, en el que, bueno, pues Luis II, que era un rey, tenía toda clase de lujos, y bueno, en ese momento pues la gente pobre no tenía acceso al arte. Las vanguardias querían cambiar eso y que el arte fuera para todo el mundo. Y además, este grupo en particular muestra el momento más prolífico de la escena artística en Düsseldorf. Pues bueno, en esta exposición se muestran 12 artistas de estos 400 aproximadamente que deberían formar el grupo, y solamente 2 de estos artistas son mujeres. Esto no es porque las personas que han hecho esta exposición no quieran poner mujeres, sino porque formaban parte las mujeres del 10% solamente de este grupo. Entonces se quería hacer una representación fidedigna de lo que habría sido este grupo. Y de hecho quiero comentar que las mujeres artistas en ese momento eran extremadamente infravaloradas, ya no solamente en este grupo, sino en el mundo del arte en general. Y esto no se debe a que ellas fueran malas artistas o a que sus obras fueran de menos calidad. Es que realmente ves sus obras y son igual de buenas que las de
de sus compañeros hombres. Lo que pasa es que estos grupos estaban organizados de una manera patriarcal en la que era muy difícil que siendo mujer fueras valorada y mucho menos que pudieras llegar a tener una posición de poder dentro de estos grupos. Las dos artistas que se han mostrado en esta exposición son Marta Wojenka, que hacía sobre todo pintura, dibujo y arte textil. Y luego está Lotte V. Brechner, que es esta artista que os he comentado que participó como soldado en la Primera Guerra Mundial y que muestra grabados con las consecuencias de la guerra. Sin embargo, y aunque las mujeres fueran bastante menospreciadas en este grupo, la figura central del grupo sería una mujer, pero no una mujer artista, en este caso una galerista, y ella se llamaba Johanna Ae. De hecho, solamente entrar en la exposición te encuentras con un cuadro familiar de todo el grupo y con Johanna Ae en el centro. Eso demuestra que ella era la que articulaba todo el grupo, la que conseguía comercializar las obras que hacían los del grupo y de este modo pues les proporcionaba el dinero para poder vivir y poder continuar creando. Y sin ella no podríamos comprender Das junge Rheinland. ¿Y de qué hablaban este grupo artístico? Principalmente hablaban de los traumas de la guerra porque, como os he dicho, tenían un compromiso social y antibelicista muy grande. Como todas las vanguardias, tenían una gran voluntad de transformar el mundo, pero no buscaban una revolución, sino el desarrollo. Y bueno, con todo esto lo que hicieron fue experimentar con el arte y todo esto de una manera bastante politizada y con activismo político de por medio. De hecho, esto último hizo crecer muchísimos problemas internos, porque aunque casi todos sus integrantes tenían motivaciones políticas, esas motivaciones políticas no eran todas del mismo bando. Había integrantes del Partido Comunista, pero también había integrantes que eran muy conservadores. Y de otros artistas, sus obras fueron prohibidas y destruidas, y ellos incluso llegaron a ser perseguidos y torturados por el régimen nazi. Un ejemplo de ellos sería Karl Schwesig, que de hecho él mismo lideraría un colectivo de artistas judíos en contra del régimen nacionalsocialista. Y es que en 1933 Hitler fue nombrado canciller de Alemania. ¿Casualidad? No, de casualidad ninguna. En ese momento hubo despidos masivos en la Academia de Arte. Y es que las vanguardias en general en Alemania fueron consideradas arte degenerado y fue perseguido por el régimen nazi, y estas obras fueron quemadas, destrozadas y bueno, en fin, fatal. En alemán se le llamaría Entartete Kunst y se llegarían a hacer exposiciones de estas obras como para reírse de ellas y para mostrar lo que no se debía hacer. También en el mismo Düsseldorf se llegaron a hacer quemas de libros, y dentro de estas quemas de libros se quemarían también monografías de artistas que formaron parte de Das junge Rheinland, como por ejemplo de Otto Dix. Y finalmente Goebbels, el ministro de propaganda del régimen nacionalsocialista, fue el que determinaría que este grupo debía finalizar, debía romperse. Por eso el grupo duró exactamente hasta 1933, cuando los nazis subieron al poder de Alemania. Y bueno, junto con esto, muchas galerías de arte en Düsseldorf y realmente en todo el país se vieron obligadas a cerrar porque el arte que ellos exponían era lo que ahora se llamaría arte degenerado. Pero bueno, no me voy a ir de aquí sin deciros cuál ha sido mi impresión. Y es que esta exposición realmente me ha encantado. Está en el Kunstpalast hasta el día 2 de junio, así que yo te recomiendo muchísimo que vayas. Y si no, te dejo por aquí abajo el catálogo de la exposición para que, bueno, pues si te interesa le puedas echar un vistazo. Si a vosotros también os gusta esto y os gustaría que hablara de otros grupos artísticos, de otros movimientos artísticos en Alemania, por favor dejadme un like para que yo pueda ver que realmente os gustan estos vídeos y decídmelo aquí abajo en los comentarios. Pero en fin, sigo con mi opinión. Que vamos, yo no sabía que en Düsseldorf habían vivido artistas tan importantes que ya conocía, como por ejemplo Max Ernst o Otto Dix. Y de hecho los artistas y las obras que más me han gustado son sin lugar a dudas Otto Dix, que es que me encanta, de verdad, me encantan sus obras. Tiene una expresividad y una manera de pintar y un ambiente en sus cuadros que es increíble, y verlos en directo es brutal porque ves la pincelada, cómo está
clavada y ves el relieve en el lienzo y, o sea, es que de verdad, ir a ver una obra de Otto Dix en directo es sublime. Después me ha gustado muchísimo Marta Vogenga. Había una pieza de bordado en la exposición que a mí realmente me ha parecido fascinante. Y una cosa que yo no entiendo nada es por qué demonios se infravalora tanto el arte textil. O sea, ¿por qué el arte textil está aquí abajo si luego la pintura está aquí arriba? Por favor, o sea, el arte textil es maravilloso y hay bordados que son increíbles y que deberían estar valorados al mismo nivel que la escultura, la pintura, etcétera. Vale, que sí, que yo ya lo sé, que está infravalorado porque es un estilo artístico que tradicionalmente siempre se ha relacionado con las mujeres. Y bueno, que todo lo que hacen las mujeres al final se acaba infravalorando. Pues no, no hay ningún estilo artístico que sea más o menos porque lo haga más un género u otro. Por favor, valorémoslos todos por igual. Luego, me ha encantado un retrato desnudo de una mujer bastante mayor que es de Karl Lauterbach. Realmente este cuadro me ha encantado porque, no sé, es todo, el ambiente, el detallismo con el que está pintado, la mirada penetrante de la mujer a la que han retratado. Vamos, o sea, es que me parece maravilloso este cuadro. Y finalmente no voy a dejar de hablar de Lotte V. Prechner, esta artista que estuvo en el frente y que se puso a retratar las escenas de después de la guerra, los desastres que había causado la guerra en las vidas de las personas. Sobre todo hizo grabados y dibujos y de verdad que son preciosos. Y el material en el que imprime los grabados, que a mí me dio la sensación que era casi como papel transparente de calcar, da una sensación muy única, como muy ligada a este sufrimiento y a esta sensación que debería haber en la época después de la Primera Guerra Mundial. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. A mí me encanta hacer estos vídeos, he tenido que hacer mucha búsqueda de información para este vídeo. Si me sigues en Instagram, que te dejo por aquí mi Instagram, habrás visto que estuve visitando la Academia de Arte de Düsseldorf. Bueno, me perdí un poco hasta llegar a la biblioteca, pero al final llegué. Y bueno, realmente me lo he pasado muy bien buscando información. Y bueno, nada, como siempre, por favor, déjame un like si te gustan este tipo de vídeos culturales. Suscríbete a este canal, dale a la campanita para no perderte ninguna publicación y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Oh, from the bottom to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going